Me presento un momento, pues como ya dijeron, soy del departamento de geografía y realmente mi área de investigación es más bien salud, como se ve también en los logos que he puesto aquí en esta diapositiva, salud y ambiente, pero en este caso es más geografía pura. Y para poner un poco de contexto, lo que me pregunté hace unos meses es cómo realmente se distribuyen las orientaciones de las costas o bien en las direcciones de los ríos. Y aquí, en este caso, justamente es el primero que hice, que era la distribución de las orientaciones, o sea, que hacia dónde minamos cuando estamos en la costa. Y salieron patrones, digamos, distribuciones muy interesantes, muy diferentes, en este caso según cada comunidad autónoma que tenga costa. Pero antes de llegar aquí, esto fue un poco complejo. Y lo que voy a mostrar es justamente cómo llegué a estas representaciones gráficas. Eh, pero en este caso lo que hago es usar las direcciones fluviales, o sea, que los ríos, porque es algo más sencillo que en el caso de las costas. ¿Por qué? Miramos aquí un ejemplo concreto. Esto es el río Danubio, que tiene un origen, una desembocadura, y en principio se basan en datos vectoriales, o sea que es una línea vectorial, y esta línea vectorial se construye a partir de vértices. Esos vértices son al fin y al cabo puntos que crean estas curvas, estas líneas. Y el número de estos vértices depende de su complejidad y en consecuencia también de la resolución que tengamos de cualquier, pues, digamos, cualquier geometría vectorial en la geografía. En este caso concreto, lo interesante en el caso de los ríos es que los cambios de la dirección del flujo depende sobre todo de la geomorfología de la geología. Por ejemplo, en este caso, en el caso del río Danubio, vemos que en esta zona que ha aumentado con los vértices, realmente representa un cambio de casi 90 grados en la dirección del flujo del caudal debido a una zona con un cambio tectónico importante. Y estos cambios, en principio, se deberían, en función de su frecuencia, ver también en las distribuciones de las direcciones. ¿Qué es el problema? Antes de pasar realmente al problema, vemos que realmente es algo en matemáticas bastante conocido, que las costas y también los ríos tienen un cierto carácter fractal. Significa que en función de la resolución voy a volver a encontrar a diferentes escalas un patrón espacial. Pues bien, el cálculo de los ángulos, ahí tenemos dos opciones. La primera sería coger estos puntos, estos vértices, y simplemente calcular el ángulo que tengan entre los dos puntos. Por ejemplo, imaginemos dos puntos, Madrid y Barcelona. ¿Cuál es el ángulo de su línea recta? Pues aquí en este caso podemos usar el paquete Geosphere y la función Bearing lo que hace es calcular justamente este ángulo entre dos puntos en línea recta. ¿Qué es el problema? Primero, los vértices deben ir en orden geográfico. Significa que si cuando se creó la línea no se hizo en orden geográfico, eso hace que después los vértices tampoco están ordenados geográficamente, sino en el orden como se crearon en un programa de tipo GIS, o sea, que de un entorno de sistemas de información geográfica. Eso implica que yo no puedo ir pasando de una coordenada a la otra y calculando los ángulos si no tengo la garantía que realmente el orden es geográfico.
Después tenemos otro problema que, claro, ¿en qué dirección? Porque lo habitual, por ejemplo, en los ríos sería que vamos del origen al mar, en este caso, ¿no? Pero claro, eso no tiene que ser así. Entonces, eso depende realmente de cómo se creó la línea originalmente. Y eso hace que podemos obtener diferentes ángulos. Por ejemplo, en este caso, Madrid a Barcelona sería con 67 grados, y si vamos de Barcelona a Madrid sería el ángulo contrario, o sea que 257 grados. La otra opción, que es más fácil, sería simplemente usar los atributos de los sistemas de coordenadas proyectados. Por ejemplo, la proyección Robinson incluye por sí misma los ángulos entre todos los vértices. Y eso vamos a usar en este ejemplo. ¿Cómo lo hice? Pues primero lo que hice es importar los datos. Importar un dataset de los ríos a nivel global con bastante resolución. Y para esto uso el paquete ya bastante famoso SF. Y lo único aquí creo que lo único importante aquí es que hago una transformación justamente a un sistema de coordenadas proyectado. Y además, con la función STZM, lo que hago es eliminar la tercera dimensión que contiene estos datos vectoriales, porque no me interesan, digamos, y crean más problemas que nos hacen uso aquí. A partir de ahí, lo que tengo que hacer es extraer los vértices, y aquí actualmente en R casi no hay funciones, o no hay funciones, por menos que yo sepa, que pueden hacer este trabajo. Puedo extraer las coordenadas, pero no, digamos, los atributos del sistema de coordenadas, en este caso en los ángulos, y por eso lo que hice es usar una función diferente fuera de R, que es de QGIS. Y para QGIS hay un paquete que hace la conexión a las funciones de QGIS, y es bastante simple, como vemos, para iniciar estas funciones. El único requisito aquí es que necesitamos OSGeo4W instalado en el equipo, y a partir de ahí simplemente definimos el environment, iniciamos la aplicación y indicamos el algoritmo que queremos usar. En este caso es el de extracción de vértices. Y una vez que lo tenemos hecho, pues tenemos que hacer una cosa, porque para visualizar distribuciones normalmente se tiende a usar histogramas, porque es más fácil, sobre todo en el caso de datos circulares. Pero justamente R lo que tienen como paquetes es un paquete que trata sobre todo datos circulares, como el paquete circular. Y aquí lo que hice es crearme una función personalizada que me calcule, digamos, justamente la función de densidad para estos datos. Aquí el único comentario que creo necesario es que para el grado de suavizado o optimización de la banda, aquí lo hice de forma manual, o sea que buscando uno que me convencía, pero también se podía usar algoritmos que calculen, estimen la mejor banda para los datos. Por defecto, por ejemplo, en el caso de si trabajamos con ggplot, el geom density, o también en density de Airbase, lo que hacen es automáticamente ya directamente optimizan la banda. Pues bien, una vez que tenemos eso hecho, lo que tenemos que hacer es simplemente hice un split de nuestro data frame que contiene, digamos, todos los vértices, o sea que los puntos con sus coordenadas, y en tantos data frames como ríos tenemos. Y a partir de ahí lo que hago es mapear, o sea que aplicar la función creada a cada río por sí.
Yo no sé si estáis acostumbrados a usar sobre todo Tidyverse o incluso todos esos paquetes. MEP nos permite justamente aplicar una función y esta subfunción MEP-df lo que hace es directamente unir el resultado de toda la lista en un nuevo data frame, como vimos aquí, con una columna nueva que identifica cada resultado de cada río con su nombre de origen, ¿no? Y a partir de ahí ya solamente realmente nos falta la visualización final. Lo que hago aquí es simplemente descargar, usar una fuente adicional y eso hacemos aquí con el paquete showtext y sysfonts que permiten usar fuentes alternativas a los por defecto y lo hacen bastante fácil para incluirlos en cualquier plot. Lo siguiente sería, aquí está mal, el título está mal, no creamos una cuadrícula, sino lo que hacemos es, lo primero es definir el título y el subtítulo, o la caption, digamos. En el título vemos que lo que hago es usar un poco HTML, eso tiene que ver con que yo quiero poner no una leyenda por separado, sino incorporar la leyenda realmente en el título y poner el flow direction, o sea, que la dirección del flujo en el color correspondientemente al área de distribución que voy a usar. Y para ello lo que hago es usar un poco HTML que permite un paquete reciente que es Digitext, que permite justamente ampliar las funciones, hacer trabajar con textos de forma mucho más eficaz cuando creamos gráficos en ggplot. Y después lo que hago aquí es definir los estilos globales de todo el gráfico. Lo único y lo más importante aquí es justamente esta función element textbox, es justamente la función que viene de digitext, lo que hace es que crea ahí en este caso para el título, una caja que entiende HTML y lo pone en este estilo como lo definí antes. Y finalmente hago la construcción final del gráfico usando sobre todo de Geom Area, que crea justamente el área de distribución que calculamos y estimamos. Y no quería tampoco ahora entrar en todos los detalles del ggplot, porque creo que más o menos es bastante conocido. Tampoco es tan difícil. Y eso sería el resultado final. Vemos justamente en el título, en azul, Flow Direction, o sea, significa que lo que me permitió justamente es poner aquí un color, o sea, que no hacer una leyenda por separado, lo que significa realmente el área de la distribución aquí en este caso, sino incluirlo en el título directamente. Yo creo que hay una cosa que creo que me salté o olvidé incluir, me permitís volver un momento. Desgraciadamente lo olvidé porque lo que hice también es crear una cuadrícula para crear lo que vemos aquí en el gráfico final, para crear, digamos, toda esta cuadrícula que se ve. Yo lo hice de forma manual, no lo dejé a ggplot, que también lo podía hacer, para quedarse, digamos, de una forma mejor. A mí no me gustaba cómo lo hacía por defecto, entonces lo que hice es crear una cuadrícula y usar guion segment para crear justamente esas líneas y también horizontal line para la parte horizontal. Y como veis, la figura ha quedado bastante bien para este tipo de gráficos. Y es más, como vemos aquí, para otro ámbito, ya también lo hice
lo usé en este caso para la distribución de las horas en las que se alcanzaba la máxima o la mínima ensayada en este caso. Y con esto termino mi presentación. Espero que haya gustado y gracias por escucharme.